Hay algo perturbador en entrar aún El Corte Inglés un martes por la tarde. Las luces siguen encendidas, los empleados siguen ahí, los escaparates siguen perfectos, pero algo falta: la gente. En 1999, El Corte Inglés facturaba más de 8.000 millones de euros al año. Era la empresa más grande del comercio español, la más poderosa, la más respetada, la que ningún competidor extranjero había podido tumbar jamás. Hoy, sus ventas llevan años cayendo. Ha cerrado centros, ha despedido a miles de empleados, ha vendido activos para sobrevivir. Nadie la atacó frontalmente, nadie lanzó una guerra de precios, nadie hizo nada ilegal. Un hombre simplemente construyó algo mejor. Y El Corte Inglés, que lo vio venir desde el principio, decidió no moverse. Esta es la historia de cómo muere un rey. Para entender lo que pasó, primero tienes que entender lo que era El Corte Inglés. No era solo una tienda, era una institución. Fundada en 1940 por Ramón Areces. Empezó siendo una pequeña sastrería en el centro de Madrid. Pero Areces tenía algo que muy pocos empresarios tienen: una obsesión enfermiza con el cliente, devoluciones sin preguntas, empleados formados durante meses, horarios ampliados cuando nadie más abría, servicios que ningún competidor ofrecía. El Corte Inglés no vendía ropa, vendía tranquilidad. Y España entera lo compró. Durante décadas fue el lugar donde las familias españolas compraban todo: la primera comunión, el traje de boda, los regalos de Navidad, el televisor nuevo, las maletas del viaje de novios. No había competidor que pudiera con ellos. Cuando las grandes cadenas americanas intentaron entrar en España, El Corte Inglés los aplastó. Cuando llegaron los hipermercados franceses, El Corte Inglés los sobrevivió. Cuando llegó la crisis del 93, El Corte Inglés salió reforzado. Eran invencibles, y lo sabían. Y ahí, exactamente ahí, estaba su mayor debilidad. En 1975, mientras El Corte Inglés celebraba otro año récord, un hombre de 39 años abrió una pequeña tienda de ropa en A Coruña. No tenía inversores, no tenía respaldo bancario, no tenía un apellido conocido. Amancio Ortega Gaona había trabajado desde los 14 años repartiendo camisas en una tienda de ropa. Sabía coser, sabía vender. Y sabía algo que los grandes empresarios españoles de la época no sabían: que la moda podía funcionar como la industria del automóvil: producir rápido, distribuir rápido, cambiar rápido. Mientras El Corte Inglés tardaba entre 6 y 9 meses en diseñar una colección, fabricarla en Asia y ponerla en sus estantes, Ortega estaba construyendo un sistema que podía hacer todo eso en 2 semanas. 2 semanas. Zara no vendía moda. Vendía moda de ahora mismo. Lo que llevaban las modelos en Milán esta semana estaba en las tiendas Zara la semana que viene. El Corte Inglés lo vio, lo estudió, lo analizó y decidió que no era una amenaza real. Error. Durante los años 80 y 90, las señales estaban por todas partes. Primera señal: los jóvenes dejaron de comprar en El Corte Inglés. No de golpe, poco a poco, pero los datos eran claros. La clientela del Corte Inglés envejecía. Los menores de 30 años preferían Zara. El Corte Inglés lo sabía. Sus propios estudios internos lo decían. La respuesta fue crear OpenCore, Hipercore, Esfera, submarcas para intentar capturar a ese público joven sin canibalizar su marca principal. Ninguna funcionó como esperaban. Segunda señal: los precios. Zara era más barata, no mucho más barata, pero lo suficiente para que una familia de clase media eligiera Zara para el día a día y reservara El Corte Inglés para las ocasiones especiales. El Corte Inglés respondió con rebajas, 2 veces al año, como siempre. En enero y en julio, Zara tenía ropa nueva cada 2 semanas. No necesitaba rebajas. Cuando algo no se vendía, desaparecía y llegaba algo nuevo. Tercera señal: Internet. En 2005, cuando el comercio electrónico empezaba a crecer en España, El Corte Inglés tenía una web que parecía diseñada en 1998. Lenta, difícil de usar, con un catálogo incompleto. Zara tardó más en lanzar su tienda online, pero cuando lo hizo, en 2010, lo hizo perfectamente. El Corte Inglés siguió invirtiendo en ladrillo, en metros cuadrados, en centros físicos cada vez más grandes. El mundo estaba cambiando de dirección y El Corte Inglés seguía conduciendo recto. Lo que vino después no fue un colapso, fue algo peor, fue una agonía lenta. En 2012, durante la crisis económica, El Corte Inglés pidió por primera vez en su historia
un crédito sindicado de 3.600 millones de euros para sobrevivir. La empresa que nunca había necesitado a nadie, de repente necesitaba a los bancos. En 2014 murió Isidoro Álvarez, el hombre que había llevado la compañía durante décadas. Con él murió también la última figura que entendía realmente lo que el Corte Inglés había sido. Los siguientes años fueron un goteo constante de malas noticias, cierres de centros en ciudades pequeñas, expedientes de regulación de empleo, venta de su sede histórica en Madrid para obtener liquidez, entrada de inversores externos por primera vez en su historia. El Corte Inglés, que siempre había sido orgullo de ser 100% español y familiar, tuvo que vender el 10% de la compañía al fondo qatarí, Hamad International. Después vendió otro paquete al grupo Mutua madrileña. La fortaleza que nunca había necesitado a nadie abría sus puertas a cualquiera que trajera dinero. Mientras tanto, Inditex, el grupo de Amancio Ortega, se convertía en la mayor empresa de moda del mundo, presente en 96 países, con más de 7.000 tiendas, con una capitalización bursátil de más de 80.000 millones de euros. El alumno había destruido al maestro, sin una sola guerra de precios, sin un solo escándalo, sin disparar un solo tiro. Hoy el Corte Inglés sigue existiendo, pero no es lo que era. Sus ventas llevan años estancadas, mientras el comercio online crece a doble dígito. Su plantilla ha pasado de más de 90.000 empleados a menos de 70.000 en una década. Varios de sus centros emblemáticos han sido reconvertidos parcialmente en oficinas y hoteles, porque el espacio comercial sobraba. La empresa que definió el consumo español durante medio siglo, hoy busca reinventarse sin saber muy bien hacia dónde. Han intentado el lujo, han intentado la alimentación gourmet, han intentado los servicios financieros, han intentado el turismo, todo a medias. Nada con la convicción que tuvo Ramón Areces cuando apostó todo por el cliente. Y mientras tanto, Zara sigue abriendo tiendas, sigue renovando colecciones cada 2 semanas. Sigue siendo la primera opción de moda para millones de españoles que ni siquiera recuerdan la última vez que compraron ropa en el Corte Inglés. Pero hay algo en esta historia que me parece más oscuro que cualquier fraude. El Corte Inglés no fue víctima de una estafa, no fue víctima de la mala suerte, no fue víctima de una crisis que no pudo prever. Fue víctima de sí mismo. Tuvo todas las señales, tuvo todos los recursos, tuvo tiempo de sobra para cambiar y eligió no hacerlo, porque cambiar significaba admitir que lo que habían construido ya no era suficiente, que el mundo había cambiado, que ellos tenían que cambiar también. Y eso, para una empresa que durante décadas había sido intocable, era demasiado difícil de aceptar. Hay una palabra para esto en el mundo empresarial. Se llama arrogancia. Y la arrogancia, en los negocios, siempre cobra su precio. Siempre. Sin excepciones. El Corte Inglés no ha muerto todavía. Pero el rey que fue, ese sí que murió. Y murió solo, sin que nadie tuviera que matarlo. Eso es todo por hoy en Dinero Sucio. Si esta historia te ha hecho pensar, ya sabes lo que toca. Suscríbete, porque el próximo caso es diferente a todo lo que hemos contado hasta ahora. Una estafa que no afectó a inversores de bolsa ni a grandes empresas. Afectó a 400.000 familias españolas normales que perdieron todos sus ahorros. Personas como tu vecino, como tu abuelo, como tu padre. Nos vemos pronto.